Este tema de la vida en el espíritu es el resultado del nuevo nacimiento y comprenderlo, practicarlo, experimentarlo y disfrutarlo es la verdadera esencia de una persona que dice creer en Dios, que dice ser cristiano, que dice tener fe. Por eso vamos a profundizar esta temática de que la palabra de Dios es espíritu. Cuando dice en Juan 6:63, mi palabra es espíritu y es vida, debemos entender a qué se refiere. Eh, y bueno, vamos a disfrutar de este material y de esta temática. Reciban un saludo especial de el Ministerio Restauración Agape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo Senfol para el Mundo. La vida en el espíritu. Antes del nuevo nacimiento, nosotros teníamos un espíritu muerto, dice Efesios 2, y por eso no podíamos comprender la vida, comprender cómo tener una verdadera relación de experiencia con Dios. Pero después de haber recibido a Cristo resucitado en el corazón, cumpliendo con Juan 1:12-13 y Juan 3 del 1 al 9, el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino. Entonces, ¿cómo es posible que vemos la evidencia de la creación, como dice Romanos 1:20, que conozcamos a Dios a través de cómo diseña las cosas? Y entre más nos detenemos a observar el diseño de Dios en todo lo que ha creado, quedamos maravillados. El universo, el microcosmos, todo tiene un diseño que solo pudo haberlo creado Dios. Entonces, Él nos dejó un manual de vida y dice que esa palabra que está escrita, las Sagradas Escrituras, no son un libro. Cualquiera puede leer un libro. Es la fuente en que su espíritu nos enseña toda la verdad. Su palabra entrega el poder del Espíritu Santo y sin ello nosotros no podemos tener una verdadera vida en el espíritu. Por eso dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra se refiere a todas las leyes, normas del Antiguo Testamento que sin el espíritu era imposible cumplirlas. Pero Jesús vino, trajo la gracia, trajo su espíritu y él trajo una vida abundante. El que da la vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esta vida. Entonces, uno podrá vivir de creer en filosofías, en el humanismo o en muchas otras mezclas y no tener una verdadera vida en el espíritu. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu que da esa vida. De manera que la palabra es aquello que salió de la boca del Señor desde Génesis y fue creando y sigue sosteniendo todo lo que existe. Todo lo que existe está sostenido por su palabra. En la vida debemos enfrentar retos todos los días y para ello debemos estar preparados por el Espíritu de Dios y su naturaleza divina y no por el ego y el humanismo o el intelectualismo. Todos los días nos preparamos para vivir ese regalo que es cada día. Si no nos preparamos, es como diciéndole a Dios, no necesito que me prepares. Yo vivo cada día a mi manera. ¿Por qué creen que el Señor estableció esa forma en que el pueblo de Israel tenía que ir bien de madrugada a recibir el maná de cada día? Aquellos que se atrevieron a llevar para varios días para no tener que madrugar, se les dañó totalmente el alimento que venía del cielo y que representaba la sabiduría de Dios para este tiempo. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a venir.
que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces vamos a mirar 7 aspectos importantes para poder tener una vida en el Espíritu. La primera es que Él nos dice que no traigamos a nuestra mente las cosas del pasado, ni a nuestra memoria las cosas antiguas, y que tampoco tengamos ansiedad por el futuro. O sea, una vida en el Espíritu requiere vivir el aquí, el ahora, vivir cada momento que Dios nos va regalando. Levantarnos con gratitud a recibir lo nuevo que Él nos quiere entregar. Cuando Él nos enseña a decir, venga a nosotros tu reino y el pan de cada día, es porque el reino que ya está en nosotros nos equipa con sus riquezas para administrar en el Espíritu cada día. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Primera condición después de haber nacido de nuevo. Si tenemos a Cristo, esta nueva vida, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vive en lo nuevo. No estés pensando en lo que ya sabes, vive en lo nuevo. Entonces nos levantamos cada día a resolver los conflictos de cada día. Porque todo lo haré nuevo, dice en Isaías 43 y Lamentaciones 3. Sus misericordias son nuevas. Por favor, vive lo nuevo. Te doy un nuevo corazón, te doy un nuevo espíritu, te doy nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Te he perdonado todos tus pecados. Los enterré en el fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Tú tampoco lo hagas. Más claro, ¿para dónde? 2. Las excusas para no vivir la vida como Dios quiere y a su manera son las mentiras que el miedo ha creado en nuestra mente. No, es que es muy difícil, es que yo no puedo, es que no tengo buena suerte. Toda esa basura que viene del engañador, el padre de la mentira, y no el espíritu de la verdad. Él prometió que el Espíritu Santo nos revelará toda la verdad y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, usando bien el tiempo, de manera que no traigas el pasado, no tengas ansiedad por el futuro, no pierdas tu tiempo en vanidades. Vanidad de vanidades, decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Es vivir lo que Él nos entrega cada segundo. Esa es la vida del reino, esa es la vida del Espíritu. En un mundo lleno de distracciones que en cada momento nos quiere arrebatar lo que el Señor nos está entregando. Ser llenos del Espíritu Santo y no de distracciones y soluciones de desespero por el vacío espiritual. El vacío no lo soporta nadie. La gente que ha querido llenar su vacío interior con dinero, con fama, con placeres, con comida, con viajes, siempre terminan en tremendos procesos depresivos y en tremendos procesos mm, de, de frustración. El Señor es el que nos da la vida. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, o sea, que la palabra de Dios abunde en nuestra mente. ¿Acaso no sabemos ya toda la palabra de Dios como para poder dedicarnos a perder el tiempo por allí? Enséñese y aconséjese unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Que hablemos, que nos nutramos, que compartamos lo que el Señor nos va entregando. Y que vivamos en gozo con los cánticos, salmos e himnos y canciones espirituales, no canciones carnales. Canciones espirituales dadas a Dios con un corazón agradecido. Tercero, tener sed y ser saciados. Este punto es demasiado trascendente y delicado.
¿Qué tanto hay en nuestro corazón de pasión por Él, por conocerle, por disfrutarlo, por permitirle que disfrute de nosotros, porque Dios quiere disfrutar de nosotros y preferimos que las tinieblas disfruten de nuestra alma, llenándolas de distractores vanos? Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira cómo el salmista habla del alma, pensamientos, emociones y decisiones, totalmente hambrientas, sedientas de lo nuevo que Dios nos da, del alimento del espíritu, de las riquezas del reino, de la naturaleza divina que nos es dada a través de las promesas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? Alaba al Señor. ¿Por qué el alma está abatida? Por las circunstancias, por aquellas cosas que esperábamos que se nos dieran y no se nos dieron. Entonces, el alma, el gozo, la alegría, la vida, ¿de qué depende? ¿De conocer, deleitarme de Dios o de que las cosas terrenales me funcionen como a mí me parece? Hemos visto en estos días varias veces Isaías 55, que es un capítulo espectacular donde Dios dice, no trates de que tus pensamientos sean los que me invitan a estar contigo. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son diferentes a tus caminos. Ven, entra en mi camino, entra en mi sabiduría, entra en el espíritu y no tratar de traer a Dios a las vanas cosas terrenales. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este famosísimo pasaje, pero ese clama a mí, yo no puedo clamar de labios para afuera. Yo a Dios no lo puedo engañar. Que tanta pasión hay en mí por Él y por lo que Él tiene para mí. La riqueza que solo viene de Dios. Alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero. ¿Cuánto tiempo el producir dinero nos roba el tiempo para llegar a fin de mes ahí a duras penas a cubrir las necesidades? Ese no fue el diseño de Dios. Yo soy el autoproveedor de mi vida o sé quién me provee. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? No son alimentos físicos. Es tomar la riqueza, el alimento de su palabra. ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Se refiere al alimento del espíritu, al maná de la reserva. Cuarto, deleítate del Señor. ¿Qué tanto nos deleitamos? Recuerda lo que dice el Salmo 37:4. Deleítate del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si solo nos quedamos con lo material, con el trabajo diario, estamos muertos espiritualmente. Sí, se vive lo natural hasta que nos muramos. Inclusive dice en Eclesiastés, no te mueras antes de tiempo. Hasta eso perdemos. Un hombre que viva la vida en el Espíritu se va el día que el Señor cumple su propósito. Pero si tenemos una vida descarriada, una vida de contaminación,
del templo del Espíritu Santo, nos vamos a morir mucho antes. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, qué bueno detenernos allí. ¿Te recuerda ese día? ¿Con cuánta fe lo recibiste? ¿Con cuánta fe le dijiste al Señor, sé mi dueño? Haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. De esa manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, como la autoridad, como el soberano, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él. Arraigarse es echar raíces, estar firme, como dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesús, y edifiquen toda la vida sobre él. Esta es la manera del deleite y de la edificación de una verdadera vida espiritual. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Cómo anda tu gratitud hoy? ¿Hay más angustia, incertidumbre, dudas, miedos, eh, adicciones, apegos o la libertad del gozo del Señor? Rebosarán de gratitud. Quinto, hágase tu voluntad. Confianza. ¿Qué tanto? Y en esto soy muy enfático, ¿qué tanto es real en nuestra vida saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo no tener una vida buena, agradable y perfecta? Se tiene una vida buena, agradable y perfecta cuando se aprende a vivir en el Espíritu. No dependemos de las cosas visibles. Lo menciono con demasiada frecuencia, 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la oración eficaz está basada en su voluntad. Cada vez que vamos a orar, miremos si la oración está basada en su voluntad. Si no, no sirve para nada. A Dios no lo podemos cambiar porque Él es inmutable. No hay sombra de variación. En Él nada puede cambiar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuchemos esto. La confianza en su voluntad es la consolidación de la fe. No hay duda. Él me entrega lo que necesito si es acorde a su voluntad. Entonces debo aprender a orar conforme a su voluntad. Si oro conforme a su voluntad, Él me oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que las recibimos, pero debo conocer su voluntad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta separar, hasta dividir el alma y el espíritu. Entonces no son los antojos del ego, no son los antojos del alma, de las emociones, de los pensamientos, es la revelación del espíritu, que penetra hasta lo más profundo y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios es la que nos guía en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones. No es querer torcerle el brazo a Dios y bajar a Dios para que venga a ser nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Aquí hay algo increíble. La oración eficaz nos cambia a nosotros, no cambia la voluntad de Dios. La oración eficaz es la que me permite, al conocer la voluntad de Dios, saber qué debo corregir. El rey David oraba y le decía, Señor, ahí están los filisteos en Refadim. ¿Los ataco
¿Qué debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad para esta circunstancia? Y él le dijo, ve, porque el corazón de ese rey ya está en tus manos. Pasó el tiempo y volvió a la misma situación. David no se confió en lo que ya Dios le había dicho antes. Los tiempos cambian, los momentos cambian, y vuelve y le pregunta, ¿cuál es tu voluntad? Y Dios le dice, no, esta vez ven, baja por las balsameras y cuando oigas un suave silbido allí les atacarás y podrás tener tu victoria. Esos son los modelos de caminar con Dios todo el tiempo. Y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero entregarte las riquezas del reino, dice el Señor, pero necesito que te arrepientas de una vida pecaminosa. No puedes mezclar el pecado y la oscuridad con la luz y el reino y la bondad y la justicia de Dios. Arrepiéntete. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué necesitamos nosotros? Arrepentimiento. Aunque tu pecado sea rojo como la grana, como el carmesí, te dejaré como nieve blanca, pero arrepiéntete. Arrepentirse es tomar la decisión de regresar a su voluntad. Hay algo que está por fuera de su voluntad. Entonces debo alinearme a su voluntad. El justo vivirá por la fe. Si vuelve atrás, no será de mi agrado. Qué tremendo indicador es este. Lo que yo le estoy pidiendo a Dios está acorde a su voluntad y está y le agrada y es por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. O sea, todo lo que no es revelado en su palabra para caminar allí es vivir en pecado. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Esa fe, que es confianza, que es eliminar dudas y miedos, eso es fe. La duda se resuelve por la palabra de Dios, por la verdad a la cual nos lleva el Espíritu Santo y Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y el miedo es echado fuera por la ternura y el amor de Dios, primera de Juan 4. Ahí está el gimnasio. 7. Es estrictamente a su manera, no a la nuestra. Nacer de nuevo, entrar en su presencia en el lugar secreto, entra a tu pies y cierra la puerta, a solas, sin prisas, el tiempo que el Señor quiera, que lleguemos al nivel de que el Señor diga, ya puedes irte. Meditar en su palabra y pedir entendimiento. Sabiduría abundante nos la entrega a través de su palabra cuando la meditamos. La palabra nos lleva a oír al Espíritu Santo y al oír al Espíritu Santo crece la fe. La fe aumenta por la palabra y nos da el poder. No es solo creer, es creer con poder para que las cosas funcionen. Sí, en Juan dice que al que cree todo le es posible, pero al que cree en qué, no en que le van a conceder las necesidades. El creer en la palabra y en el Espíritu y en que Dios nos va a entregar el poder, que es la revelación de su voluntad. Así nos ha revelado su voluntad y al orar con base en su voluntad, Él nos cambia y entonces recibimos lo que Él nos concede. Y aprendemos a perseverar y esperar y recibir con gozo en su tiempo, dándole a Él toda la gloria. Cada vez que vemos algo que Dios concedió en la palabra de Dios, en su historia, hubo arrepentimiento. Sin arrepentimiento nunca entregó nada. Entonces, en esta última parte dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de su voluntad, de su palabra.
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Está diciendo Dios, yo no te he creado para que sufras, te he creado para que atravieses los momentos de desierto, de fuego, de dificultad en paz, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él promete guardarnos en perfecta paz. ¿Qué es carácter? Es el sistema de gobierno. Entonces dice el Señor, al que es firme en mi palabra, al que persevera en su mente en mi palabra y en los diálogos conmigo, porque en mí confía, vivirá en completa paz. Carácter firme es el que vive y practica la palabra. Así se mantienen en común unión con Dios. No duda, espera y persevera y recibe en gratitud y le da la gloria al Señor. De manera que con esta ruta, si empezamos a trabajarla, este material queda allí en el canal de Restauración Agape Internacional, RAI. Ahí lo encuentras en las listas de reproducción. También puedes contactarnos. No hay disculpa para no aprender a vivir la vida en el Espíritu. Amado Dios, te damos gracias por todo este alimento espiritual que has traído. Permítenos ser tierra fértil. Permítenos dar el fruto que tú deseas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a entrar en tu presencia reconociendo tu soberanía, tu amor y todo aquello que diseñaste para nosotros, que nos maravillas. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por querer caminar a nuestra manera, por querer convencerte de que nuestros proyectos son mejores que los tuyos. Ayúdanos hoy a tomar decisiones radicales de caminar como tú lo tienes diseñado y poder entender que se cumple la palabra cuando tú nos dices que nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Clamo a ti, Señor, por la vida de todas las personas que escuchan esta enseñanza para que, Señor, tu Santo Espíritu los lleve a poderla incorporar en sus vidas y aún en la mía. Quedando, Señor, bajo tu abrazo y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, estamos en contacto.